segundo tema que nos importa de estabilidad 1 es geometría de la superficie, porque así como cada ejercicio que van a hacer de estabilidad 2 tienen que hacer diagramas de características, en todos los ejercicios algo van a tener que calcular de geometría. En Axil arrancan tranquilos, son áreas, nadie duda calcular un área, pero cuando saltan a flexión se van a dar cuenta que en flexión requieren las inercias de las vigas. O sea, para calcular bien flexión tienen que calcular inercias de las distintas geometrías. Para calcular tensiones de corte van a tener que calcular momentos estáticos. Para calcular torsión van a tener que hacer unas inercias medias raras. El tema de geometría de la superficie o geometría de las masas aparece en todos los ejercicios y nuevamente es una parte del ejercicio. Entonces, esto deberían refrescarlo si no lo tienen fresco y practicarlo si es que nunca lo practicaron para poder no equivocarse en estas cuestiones. Respecto a lo que son geometría de superficies, en esta materia no vamos a ver secciones extrañas, no nos van a aparecer cuadrados ni triángulos ni semiesferas, nos van a aparecer generalmente perfiles o cosas rectangulares. En el caso que nos aparezcan perfiles, están viendo bien la pantalla que no pregunté, pero asumo que estaban viendo bien. En el caso que tengan secciones, las secciones están tabuladas y vamos a usar tablas que nos dicen las propiedades de los perfiles. Esto es un perfil UPN, UPN es la clasificación, 240 nos dice qué tan grande es un UPN, tiene forma de U si lo volcamos, y mide 240 milímetros de alto. Y si vamos a las tablas nos van a dar áreas, inercias, mayores momentos estáticos y un montón de datos que tienen por ahí que vamos a usar un montón. Si nunca usado una tabla de perfiles, en el campus de la materia, ¿dónde estaba? En el apartado misceláneos, aparecen las tablas de los perfiles. Los invito a descargarlas para que las tengan a mano. Igual en Axil, no sé si nos aparece mucho usar tablas, pero vayan descargando, en algún lugar nos puede llegar a aparecer. Lo único que vamos a usar es áreas. Dentro de las tablas de perfiles hay un montón de tablas, vamos a decir, viejas, que son más que nada escaneos de un libro viejo que se llama Stahl. Libro viejo, un libro famoso alemán que tiene todas las tablas de todos los perfiles y mezclas de perfiles que pueden llegar a querer, que Stahl quiere decir acero en alemán, entonces tienen todos los perfiles de acero. Esas tablas son las tablas históricas. Hay tablas modernas que son las tablas CIRSOP. Las tablas CIRSOP son las tablas de los perfiles que se comercializan en Argentina. Entonces yo les recomiendo que usen las del CIRSOP, acostumbren a usar eso, porque eso es lo que existe en este país. Y el STAL tiene un montón de cosas que no se venden acá. Pero bueno, tenemos UPNs, tenemos IPNs, tenemos un montón de nombres y formas, pueden ir viéndola. Y después tenemos los ángulos, que los perfiles ángulos son los únicos, vale, los ángulos y los test son los únicos que se siguen comercializando en pulgadas para hacernos sufrir. Por suerte las tablas le dan las cosas en centímetros y milímetros, pero la denominación sigue estando en pulgadas. O tenemos perfiles o tenemos rectángulos y platabandas. No vamos a tener más que eso. En el caso de los perfiles están las tablas. En el caso de los rectángulos tenemos que recordarlo de memoria idealmente para no buscar una tabla propiedades de un rectángulo. Y ahora que pienso, la otra opción es que aparezcan secciones circulares. Idealmente intenten acordarse de memoria las propiedades de los rectángulos y las secciones circulares. Todo el resto, las tablas, ahí veo que Bianchi nos subió un PDF para que vayan viendo de lo que estoy hablando. Les da las propiedades y... ¿Cómo? Las tablas, pasé, las de Cirso. Bien. Perfecto, las tablas de Zigzag de... Vamos a seguir diciendo a Bianchi porque me confundo. Y después lo que tienen que hacer muchas veces es combinar secciones. Si está el valor de la tabla, ya está, usan eso. Pero muchos ejercicios tienen que combinar secciones.
no porque seamos molestos, sino porque en la vida real se combinan secciones, entonces tienen que poder hacer este tipo de cosas. En este ejercicio tenemos un UPN, y recién ahora arrancamos con el ejercicio, un UPN que tiene una platabanda acá, y después dos angulitos en los costados. Esto sí es una sección bastante rebuscada, no es algo muy común en la vida real. En los ejercicios son cosas más reales, pero tampoco es algo tan extraño. Y nos piden calcular los momentos de inercia principales de la sección. Para poder calcular los momentos de inercia, primero tenemos que calcular el baricentro. Así que arrancamos a calcular el baricentro de esta sección. ¿Cómo empezamos? Podrías sacar los estáticos y de cada perfil y después sacar la posición del baricentro. ¿Qué quiere decir los estáticos de cada perfil? Me parece que vas bien, pero Los S. respecto a qué, el momento estático de un No, perfil, trazas un eje en la figura, un XY, lo puedes trazar, no sé, a la izquierda abajo de todo, en la a la punta. izquierda abajo de todo, y cómo crees tu Sí. X y tu Y. Del otro lado. De la izquierda, perdón. Bien, Y trazas una terna global de ejes XY. ¿cómo te gustan tus ejes? Después te los voy a cambiar, pero por ahora te dejo usar Y cualquier hacia eje. arriba, sí, Y hacia arriba y X hacia la derecha. Bien, tenemos esto, ¿cómo seguimos? Calculás lo que serían los S, que si mal no recuerdo se llamaban momentos estáticos. Estáticos, que ¿cómo Sí. calculás un momento estático? Sería el área por, bueno, depende de cuál querés, ¿no? Si querés el de X, sería área del perfil en este caso. O sea, sería la suma, ¿no? Para sacar el baricentro, tendrías que hacer la sumatoria del área del perfil que vos querés por la posición, sea X o Y del baricentro, del perfil que le asignás. Por ejemplo, no sé si quisieras el SX del ángulo, por ejemplo, del perfil ángulo, deberías hacer el área de ese perfil por el X del baricentro de ese perfil. Bien, entonces vamos a calcular áreas por distancias y vamos a calcular de cada pedacito. Por ejemplo, arrancando por el Todo en angulito de base a arriba, ese, ¿no? esa área por la distancia de X de baricentro a baricentro, y después de hacer todo eso que hacemos, Y bueno, ahí ya podrías sacar, por ejemplo, no sé si estás sacando el X, el SX, haces la sumatoria de todos los perfiles de esa operación y ya podrías despejar lo que sería el XG de la estructura en general. bien, vamos a ir un segundo a eso. Hacemos todas esas cuentas con distancias al eje X. O Sí. sea, distancia al eje X es distancia así. ¿Cuánto nos da esa cuenta? ¿Dónde? O De sea, esas dos te va a dar 12 centímetros, ¿no? De los que son no, ángulos. vamos a, o sea, el del ángulo desde acá hasta acá, el del UPN desde acá hasta acá, el otro ángulo desde acá hasta acá, el otro lo vamos a hacer desde acá hasta acá. Sumamos todo eso, dividimos por el área total, calculamos la distancia del baricentro al eje X y ¿cuánto nos da? Da 12 centímetros porque es todo simétrico también respecto a un eje paralelo al X que pase por la mitad de la figura, ¿no? Y Bien, esa eje de entonces, simetría contendría el baricentro de todo. gracias Facundo, eso es lo que queríamos. Si nos piden calcular el baricentro, no perdamos tiempo calculando esa distancia. Si este eje de acá es un eje de simetría, el baricentro está sobre el eje de simetría.
Si usamos tiempo para calcular esa distancia y después no nos alcanza el tiempo para el parcial, estamos usando mal nuestro tiempo. El eje de simetría, sabemos que el baricentro está en un eje de simetría, entonces sabemos que el baricentro va a estar ahí. No vamos a gastar tiempo calculando eso. Lo que nos falta saber es si el baricentro está ubicado acá, acá o acá. ¿Dónde está ubicado sobre el eje horizontal y no dónde está ubicado en el eje vertical? Entonces, de entrada sabemos que está sobre el eje de simetría. Y después, como nos explicó Juan correctamente, Juan nos estaba diciendo que teníamos que empezar a tomar distancias de baricentro a ejes, entonces tenemos que reconocer de entrada dónde están los baricentros de cada uno de nuestros pedacitos, y eso es lo que nos dicen nuestras tablas. Las tablas, vean las tablas, busquen los datos, pero las tablas nos dicen dónde está el baricentro y la distancia que tiene el baricentro desde el baricentro hasta cierto punto, cierto eje arbitrario que eligieron los que hicieron las tablas, que en nuestro caso es este. Las tablas nos da esta distancia para el UPN y no nos da la distancia hacia arriba porque es simétrico. En el caso del ángulo, la tabla te da la distancia desde acá hasta acá, que es la misma que desde acá hasta acá, porque son ángulos simétricos con ese eje de simetría. Y entonces las tablas nos dan todos estos valores y sabemos el valor de las áreas, porque la área sale de tabla, y el valor de la distancia, porque la distancia sale de tabla. Es importante empezar a acostumbrarnos a las tablas y saber dónde están los números, porque volvemos a repetirlos. Cada segundo cuenta y no queremos que vean por primera vez una tabla cuando estén en un parcial. Cuando Cata y Clara hicieron este ejercicio, Cata y Clara el cuatrimestre pasado las terminamos abreviando a Clata, porque decir Cata y Clara era demasiado largo. Entonces, cuando Clata nos hizo esto, Clata eligió esos ejes. ¿Por qué eje YZ y no XY? Porque el X para nosotros generalmente es el X de la barra, el eje saliente, que es el eje de la barra. Entonces solemos usar YZ. Y ese YZ es un YZ particular que nos da una terna derecha, y si no me equivoco es el YZ que usamos para el resto del curso, pero arbitrariamente Clata eligió YZ y arbitrariamente lo ubicó ahí. Podíamos ponerlo en la esquinita perfectamente, lo puso acá porque como la tabla nos daba esa distancia y esta distancia, si lo ponemos ahí, probablemente sea más fácil calcular distancias. Pero podían usar otro. Ponemos en algún lugar, a Clata le gustó ese lugar, y vamos a calcular baricentros, haciendo sumatoria de área por distancias, y todo eso lo vamos a dividir por el área total. Esta cuenta, que es la cuenta que usamos para calcular baricentro, la podemos usar porque sabemos, y no porque lo aprendimos en el Kahoot de hace una hora, que el momento estático de toda una sección respecto a su baricentro vale 0. Entonces ahora nos ponemos a calcular áreas por distancia y los escucho a ustedes. Empecemos con el caso del ángulo y estoy calculando la distancia al eje, la distancia en Y, la distancia en Y es al eje Z. Entonces, distancia al eje Z arrancando por el ángulo. ¿Qué cuenta hacemos? Sería sumar el ancho de la sección que es rectangular, más los 2,2 centímetros, ¿no? Vamos, a poco que me pierdo, perdón. La sección rectangular era 0,5 centímetros, si no recuerdo mal. Entonces Sí. me dijiste sumar 0,5 más. Más 2,22, ¿no? Que es la distancia desde donde empieza el perfil ángulo. Bien, hasta su entonces baricentro. medimos desde acá hasta nuestro eje Z. Y esto, para calcular momento estático, ¿por qué lo multiplicamos? Sería por el área Entonces es el área del ángulo.
El área del ángulo que era 13,64, esto era el área del ángulo, y esto es el momento estático que hace un ángulo respecto al eje Z. ¿Sí? Sí. Vamos al segundo ángulo. ¿Cómo es el segundo ángulo? Sería igual. Sería igual, entonces ponemos un 2. Y si somos felices, intenten, no lo estoy haciendo porque soy vago, ustedes también son vagos, ustedes también lo van a hacer. Ojalá que no sean tan vagos como yo y hayan puesto acá centímetro, centímetro, centímetros al cuadrado, porque poner unidades nos ayudan a reconocer cuando nos equivocamos, porque si esto no tenía unidades de centímetros al cubo, nos estamos olvidando algo. Así que la segunda prometo poner unidades. Y estos son los momentos estáticos de los ángulos. Seguimos con el momento estático de la sección rectangular del medio. ¿Cuánto vale? 0,25 por el área del rectángulo. 0,25, que 0,25 es de baricentro de rectángulo a eje Z, por el área del rectángulo, ¿de cuánto vale? 12. 12, porque es 24 por 0,5. Este es el área del rectángulo. Nos falta el UPN. ¿Cuánto es el momento estático del UPN respecto al eje Z? Menos 2,23. Menos 2,23, porque en el momento estático las distancias tienen signo. Por Esta el área del distancia, ahora te escucho, perdón, esa distancia del UPN al eje Z es negativa. Es importante los signos para momento estático. Por el área del UPN, que era 42,3. Vamos a hacer eso un poco más prolijo. 42,3 centímetros cuadrados. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la distancia que yo quiero calcular por el área total. El área total es 13,64 por 2 más 12 más 42,3. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Con la magia del PowerPoint hacemos esto y tenemos esa misma cuenta y pasamos el área total dividiendo. Es la misma cuenta que teníamos antes, se los prometo, porque me la estaba copiando, la tengo ahí. Y pasamos el área total dividiendo. Esto es calcular un baricentro. Esperamos que sepan calcular baricentros. Hacemos la cuenta, lo metemos en una calculadora, o le pedimos a Clata que lo escriba en el PowerPoint, y nos da que la distancia es menos 0,2066. Me parece un buen nivel de exactitud. Yo hubiese sido feliz con ese menos 0,2066. Plata decidió redondearlo a 0,21. Redondeen a su propio riesgo. Ese número es un poco exacto, tiene mucho error de redondeo y Felipe no está contento con ese número. Felipe le gusta usar 4 cifras significativas. Y Felipe habla en tercera persona cada tanto. 4 cifras significativas quiere decir 4 números después del 0, no después de la coma. Después del último 0, 4 números. A mí me gustan 4 cifras significativas. Si quieren redondearlo a 21, redondeen a 21. Y es negativo, negativo quiere decir que de acá me corro para acá 0,21 y por ahí tengo el baricentro total de la figura. La posición 12 no la calculamos porque es pérdida de tiempo. Sabemos el baricentro, tenemos nuestro baricentro, conociendo nuestro baricentro, recién ahora nos ponemos a calcular inercias. Así que pasamos a esto, tenemos nuestro baricentro y pregunto cómo calculamos inercias. Haces algo parecido. O sea, algo parecido. Tenés que hacer el momento de inercia de cada uno de los perfiles.
y lo expresas como la distancia que hay desde el baricentro del perfil al cuadrado por el área del perfil. Y bueno, eso obviamente tenés que hacer en la sumatoria, ¿no? Bien, a ver, me quedó poco claro. Me parece que lo sabía. Tenés que usar Steiner. Steiner también, claro. Bien, que Steiner. Steiner. Esta parte es I. Entonces, y esto es St. Y si queremos sonar medios alemanes, esto lo pronuncian como una Steiner. Pero bueno, el señor Steiner, teníamos que usar Steiner, entonces es sumar inercias y distancias y áreas. Hagamos el momento de inercia de I y hagamos inercias y Steiner para el ángulo, porque estamos empezando con los ángulos. ¿Cómo calculamos la inercia total del ángulo respecto a eje Y baricéntrico, ¿no? Vamos a poner un G. No tienen los datos tal vez a mano, díganme y yo les tiro cuánto vale. ¿Qué cuenta tengo que hacer? O sea, es el momento de inercia baricéntrico del L y después por la distancia al eje Y. El momento de inercia baricéntrico del L quiere decir de su baricentro, respecto a su baricentro, que eso está en tablas, y las tablas te dice que vale 71,15 y unidades a la cuarta, porque son inercia. ¿Y esto le tengo que sumar? ¿Te escucho? Le sumás el área multiplicado por la distancia al cuadrado del eje Y. El área, que el área era 13,64 centímetros al cuadrado, y esto lo multiplico por la distancia al cuadrado, que la distancia que quiero calcular es esta distancia de acá, del baricentro al baricentro. ¿Con qué signo? Y no te importa, o sea, es No te importa porque el no te va. cuadrado de la distancia. el cuadrado. No te O importa sea, porque es el cuadrado. La distancia formalmente tiene un signo, lo elevamos al cuadrado, ¿para qué pensar del signo? Y esa distancia vale 12 menos... 10,22. No, 9,80 y algo. Vamos a ponerle 12 menos 2,22 porque desconfío de mi matemática mental. Centímetros. 9,88. Y eso es de un angulito, ¿no? Para sumar el segundo ángulo, meto un super paréntesis, ahora va a quedar más prolijo, y le pongo un 2. La inercia propia de cada perfil más distancias al cuadrado de baricentro a baricentro por áreas. Esto, voy a cambiar un segundo el color. Esto es la inercia propia del perfil respecto a su eje Y baricéntrico. Y esto es Steiner, que es área por distancia al cuadrado. Me olvidé un cuadrado, ¿no? La gente lo estaba pensando y nadie me lo dijo. Acá hay un cuadrado. ¿Cómo sé que me olvidé un cuadrado? O porque me acuerdo Steiner o porque no me cierran las unidades. Y por eso son importantes las unidades. ¿Alguna duda de esto? no, está claro. Seguimos con inercia del rectángulo azul respecto a I. ¿Cómo hacemos? Es el área ¿Sí? del rectángulo más b cubo. Me acuerdo de lo que vimos. Un segundo. Estás haciendo el área del rectángulo, ¿por qué razón? Sí. Ay, no, me confundí, perdón. Ay, me confundí. Se sumarían los momentos de inercia porque están al mismo nivel nomás. Del rectángulo y del UPN. Entonces decime qué escribir, Nahuel, para el rectángulo. Sería más
el momento de inercia respecto al eje Y baricéntrico del rectángulo sería... El momento de inercia del rectángulo respecto a su propio eje baricéntrico, que vale S, ¿y es el grande o el chico? Es el el principal, grande, el grande. el más fuerte, digamos. El grande, y entonces tengo dos distancias. 0,5 de vuelta no nos quedó en esta figura, esto valía 0,5, es una de las dimensiones, y la otra es 24. Entonces tengo 0,5 y tengo 24. Una de estas dos se eleva al cubo, la grande, porque estamos con el fuerte, el cubo. Y dividido por... 12. Bien. Y a esto le tengo que sumar el término de Steiner del rectángulo, que ¿cuánto vale? 0. 0. Nada, porque está distancia de 0. Exacto. No es que no existe término de Steiner, sino que el Steiner tiene área por distancia baricentro-baricentro, el baricentro coincide con el eje Y, entonces no hay distancia baricentro-baricentro, entonces el término de Steiner me queda en 0. Le sumamos la parte del UPN. ¿Cómo hacemos con el UPN? Sumás el I máximo. Tabla. Bien, Valentina estaba diciendo sumás el I máximo del UPN respecto a su baricentro, eso nos decía Valentina, y no llegué a enganchar quién primerió diciendo tabla, que me parece fantástico. El momento de inercia propio del UPN no lo vamos a calcular, lo vamos a ir a buscar de tabla. Y la tabla nos decía que era 3.600 centímetros a la cuarta. Lo buscamos en la tabla, no nos ponemos a calcular cosas que me da la tabla. Esto es muy importante a futuro. A veces la gente se olvida que las tablas te dan un montón de información. Y nuevamente, si están usando 5 minutos para calcular algo que está en una tabla, están usando mal su tiempo. Borro esto y aparece bien escrito por Clata y el PowerPoint. Repito, es inercias de cada perfil respecto a su baricentro más áreas por distancia al cuadrado, que es Steiner, que no nos podemos olvidar de Steiner porque te cambia un montón la cuenta. No es un despiste, no es un error de cuentas, es un error importante olvidarnos de Steiner. Hacemos la cuenta, nos da esto, y ahora sí lo redondeó a 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, redondea a 4 cifras, y ese número me gusta. 6.928. Vamos a calcular ahora la inercia del perfil Z. La vamos a hacer un poco más rápido, me parece, porque estamos un poco atrasados, y lo vamos a hacer ahora directamente viendo esto y no escribiendo parte por parte. Pero antes de hacer esta cuenta, si tuviesen que jugarse, ¿cuál creen que va a ser más grande? ¿Respecto a I o respecto a Z? Ahí. ¿Por qué, Juan? Z. Porque me contestaron dos, creo que fue un Facundo, pero no estoy seguro. Bien, paréntesis. Cuando alguien hace una pregunta, en realidad cuando yo hago una pregunta, intenten no solo decirme respuesta, sino un porqué. Porque una respuesta sin una justificación no suma mucho. Cuando estamos en clase y nadie responde, contesten lo que quieran, total, necesitan llenar el silencio. ¿Cuál es el más grande? No sé, digan lo que más les divierta en su momento, pero si pueden dar una justificación, díganla. Intenten no tener vergüenza. Si se equivocan, se equivocan. Si tienen una duda pava, me hacen la pregunta pava. Yo no los voy a juzgar. Si les tiro un chiste al respecto y se sienten ofendidos porque les tiré un chiste por la pregunta, les pido disculpas, me va a salir. Entonces, viendo todo esto, Juan, te escucho. Yo dije Li por lo que habían puesto en el chat ahí también recién, que pienso lo mismo. O sea, el eje Y es el que está más alejado de las masas y por lo tanto si te alejas más de ese eje tendrías más momentos, supongo. Bien, el eje Y tiene como... No sé, estoy escribiendo, no sé cómo explicarlo muy bien, pero sé que si está más alejado de la masa de la estructura del eje,
es el que más momento o más magnitud debería tener. Bien, voy a redibujar eso como grandes cuadrados. Y ahora este es el perfil, si lo ven básicamente. La suma de todo eso me da esas dos cosas. La nube, que no es una nube roja, y la nube, que no es una nube violeta. La nube roja está más, el baricentro de la nube roja, está más lejos del I o del Z. Del I. Del I. Entonces la nube roja va a ser más momento estático respecto a I que de Z. De inercia, perdón. De ambos, pero bueno. En este momento nos importa la inercia. La nube roja hace mucha inercia respecto a I. Y la nube violeta va a ser más momento respecto a I o a Z. También es mayor en I. Probablemente sea mayor en I. En Z ya tenemos una duda, porque hay una fuerza, una distancia ahí que tal vez algo puede hacer, pero es más grande respecto a I. Entonces, tanto la nube violeta como la nube roja van a generar mayor inercia respecto a I. Entonces, cuando hagamos estas cuentas, me tiene que dar más grande respecto a Z. Entiendo que ahora no lo sientan, no lo vean inmediatamente, pero intenten empezar a tener estos conceptos internalizados, porque si yo hago las cuentas y el Z me da más grande, difícilmente te lo pueda tomar yo cuando hagas las cuentas dentro de un rato y estemos acostumbrados como un error de cuentas. El I me tiene que dar más grande. Hay que pensar el resultado. ¿Tiene sentido que el I da más grande? Sí, da más grande respecto a I. Entonces, cuando haga esta cuenta, me tiene que dar más chico. Si me dio más chico, revisemos lo que estamos haciendo o revisemos lo que pensamos, porque puede ser que nos equivoquemos en el preconcepto que tenemos, pero no hagamos una cuenta y sigamos adelante. Pensemos qué estamos haciendo. Entonces, nos tiene que dar algo menor a 6.900, probablemente bastante menor, porque si ambas nubes que teníamos por ahí daban más con I tiene que dar bastante más. Las inercias, como están elevadas al cuadrado, o sea, las inercias, para la gente que no se acuerda, I y JI, depende de la nomenclatura, a veces lo llamamos I, a veces lo llamamos J. J es para los alemanes, I es para los estadounidenses, es la integral de área de Z al cuadrado diferencial de área. Como está cuadrado Z, tener más distancia te cambia un montón el resultado. Estamos ahora sí calculando momento de inercia respecto al eje Z, que me tiene que dar más chico. Para calcular momentos de inercia, vamos a calcular la inercia propia del perfil respecto a su eje, y ahora para el ángulo es respecto a ese eje, que como es simétrico es el mismo número que antes, más el término de Steiner, que es área, el área por la distancia al cuadrado. Y la distancia es desde acá hasta acá. Me quedó un poco desplazado, lo puedo hacer mejor. Hasta acá. Entonces esa distancia plata la calculó como 2,22 más 0,5, que es el espesor del perfil, más la distancia que calculamos del baricentro, 0,21. Y ahí tenemos la inercia de un perfil ángulo. Como tengo dos ángulos, lo multiplico por 2. ¿Alguna duda con este primer término de la inercia de Z? No, ninguna. Bien, pasamos entonces a la rectangular. Para la rectangular, alguien que me diga de dónde sale este número mágico del 0,25 ahora? ¿Qué es ese número de ahí? Es la base al cubo por la altura sobre 12. Bien, es la inercia propia del perfil, que en este caso teníamos 0,5 y 24, pero como es el débil, este va al cubo, sobre 12, y acá tenemos unidades que no estoy escribiendo. Es la inercia propia del perfil rectangular
respecto a ese eje, que es el eje débil. Entonces, la distancia chica va al cubo. ¿Y qué es este término acá? El de Steiner. El de Steiner. Me gustó el st, faltó el I. Pero bueno, los alemanes son complicados. Steiner, el EI lo pronuncian como I, y por eso Einstein es Einstein. Y me estoy distrayendo. Y hay un montón de cervezas. Con las cervezas podemos hablar de esto. Warsteiner no es Warsteiner, es Warsteiner. Por las mismas razones, y hay otras marcas por ahí seguramente andando. Pero bueno, el término de Steiner o Steiner, o el nombre que ustedes quieran darle, era área, el área del perfil rectangular, por la distancia desde acá hasta acá. Y esa área Plata la calculó como 0,5 dividido 2, la mitad del espesor del rectángulo, más 0,21 desde acá hasta acá. Distancia al cuadrado, porque tiene que ir al cuadrado, y porque si no, no me cierran las unidades. Entonces, en ese perfil rectangular sí tengo que poner Steiner. Felipe, Sí. disculpa que te interrumpa, pero estas distancias las estamos calculando con respecto al eje que se había planteado al principio, ¿no? Estamos calculando inercias respecto al eje Z baricéntrico. Ah, perfecto. Ok. Y yo calculo inercia respecto al Z baricéntrico. Ese es mi eje donde estoy calculando la inercia, y calculo entonces distancias del baricentro de cada perfil hasta ahí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. En estabilidad 1 muchas veces calculan inercias respecto al eje original y después lo desplazan. Sí, es que yo hago eso por eso. Vas a hacer más cuentas. Hacelo si querés, verificalo para practicar, pero si haces Ok. eso vas a usar tiempo para calcular una inercia respecto a un eje que no te importa, para desplazar Steiner, para desplazarlo al eje baricéntrico. Claro. Nuevamente, está bien, pero son más cuentas. Cada vez que son más cuentas, el tema de cuentas hay dos problemas. Por un lado, tenés menos tiempo. Y por otro lugar, cada cuenta que haces, aumentás la probabilidad de pifiarla. Pifiarla en pensarla mal, pifiarla en equivocarte con una distancia, o pifiarla cuando la pones en una calculadora. Optimizar cuentas, optimiza tiempo y tenés menos probabilidad de equivocarte. Entonces, Perfecto. intentemos hacer cuentas lo mínimo posible. Genial. Gracias. Por favor. Y esto de disculpar que te interrumpa, dejen de disculparse, interrumpan. Discúlpense por quedarse en silencio. Pasamos al UPN. Este es el UPN. Con el UPN vamos a hacer lo mismo. La inercia propia del perfil. Vamos a las tablas y nos fijamos en las tablas cuánto es la inercia de ese perfil UPN respecto a ese eje. Y en las tablas de perfiles, muy probablemente ese eje no se llama Z. Entonces, no busquen la inercia respecto a Z de la tabla, busquen la inercia respecto a este eje. ¿Se entiende la aclaración? Sí. Bien. Sí, se Porque entiende. la gente se confunde un montón, y como está calculando inercias de I, van y buscan inercia de I, no tiene nada que ver, son I distintos. Asegúrense de buscar el eje correcto. Entonces van a la tabla, y respecto a ese eje, la inercia propia que sale de tabla es 248. Practiquen, cuando termine la clase, buscar las tablas. Y esto de acá es el término de Steiner. Área por distancia al cuadrado. La área del perfil que sale de tabla por la distancia desde acá hasta acá. Que voy a borrar un segundo eso y lo voy a poner menos fuerte. La distancia que está calculada ahí es esta distancia de ahí.
Y la manera que lo calculó Clata era 0,21 era desde acá hasta acá. Y después nos movimos... ¿Y qué más tenemos? Que era 2,23. Que alguien me ayude. 2,23 es esto. Me equivoqué entonces. Bien, pará. Pido disculpas. 0,21 es esta distancia de acá hasta acá, desde el eje que originalmente había planteado hasta el baricentro de la sección total. Eso era 0,21. 2,23 es del mismo eje hasta el baricentro del UPN. La diferencia es del baricentro del UPN al baricentro total. No me importan los signos porque lo elevo al cuadrado. Dijo la área. Dije la área. Mira vos. La gente se equivoca. Lo dije hace un rato y lo demostraremos todas las clases. La gente se equivoca. Ojalá me equivoque en esas cosas y no en cosas más graves. La área. Esas palabras molestas, esto de la repetición de la... Mucho alemán. Me equivoco en todos los idiomas. El alemán tampoco sé alemán. Sé suficiente alemán para poder comprar un pan y sobrevivir. ¿Alguna duda de todo esto? Sí, se entendió. Bien. ¿Hacemos las cuentas? Me dio 800 centímetros cuadrados. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, tiene. ¿Por qué tiene sentido? Por lo que habíamos hablado antes. Perfecto. Habíamos dicho que tenía que ser más chico, probablemente bastante más chico. O sea, no 5.000, sino bastante más chico. Y tiene unidades que tiene sentido. Alguien me pone una inercia en centímetros al cubo y te miro feo. Pero bueno. Y después cuando redondea Clata, nuevamente Clata me redondeó esta vez a 3 cifras. Yo te hubiese agregado la cuarta y cerraba en 799,9. Pero ahí sí, 799,9 y 800 te la doy. Te ahorras mucho tiempo en redondear los 800. Admisible. En general, intente usar 4 cifras significativas y no acostumbrarse a redondear decimales. Porque si ustedes hagan una acotación, si ustedes tienen un número que es y redondean a 2 decimales y me ponen todo ese choclo, no es un problema porque estás usando un montón de exactitud. El problema es que 2 cuentas más adelante vas a calcular el coseno de un ángulo, que el coseno de un ángulo te dio esto, y dijiste, redondeo a 2 decimales. Esto tiene un error enorme de redondeo, esto tiene un error demasiado chico de redondeo y no es coherente. Intenten redondear a 4 cifras significativas, o por lo menos 3, es decir, el ángulo dejarlo en el 02853 o olvidarse del 3, y el número de arriba llenen esto de ceros. Ya está. Si quieren poner el número entero, ningún problema. No tengo problemas con que usen 16 cifras significativas y sean una computadora. Tengo problemas si acá me usan solo 2 porque van a empezar a arrastrar errores y después no sabemos si le pifiaron en algo o es simplemente arrastre de errores. Bien. El ejercicio no lo pedía, pero vamos a hablar un poco de momentos estáticos para recordar lo que es el momento estático, probando que estamos aprovechando que estamos repasando. Vamos a demostrar que nos equivocamos con las palabras. ¿Cómo calculamos el momento estático de cada perfil respecto al eje Y? Quiero el momento estático de ese angulito respecto al eje Y baricéntrico. ¿Cómo lo calculo?
Me parece a mí o vinieron, aprobaron estabilidad 1 diciendo yo sé hacer diagramas, pero no tengo ni idea de qué es esto de geometría de las superficies. Y La la distancia del distancia, bueno, al baricentro multiplicado por el área del ángulo. Entonces, el área del ángulo, que valía 13,64, multiplicado por ¿qué distancia? Decime números. ¿Nahuel? Sí, 12 menos 2.22 centímetros. 12 menos 2,22. 9.78. Calcularon de acá a acá. Sí, lo dejo ahí porque prefiero, es más fácil. Es como parecido al término de Steiner, solo que no tiene elevado la distancia al cuadrado, porque si la inercia era la integral de z al cuadrado, el momento estático era la integral de z. Como la inercia tiene el cuadrado, el término de Steiner me aparece un cuadrado. Como el estático no tiene el cuadrado, no aparece un cuadrado en la distancia, básicamente. Entonces, eso es el baricentro, perdón, el momento estático respecto al baricéntrico, al baricentro del perfil angular. ¿Alguna duda con esto? No, al menos por ahora. ¿Cómo calculo el momento estático de ese angulito? Otra cosa que hemos descubierto es que la gente no contesta cuando la pregunta es muy difícil o cuando la pregunta es muy fácil. Llego a preguntar cuánto es 2 más 2 y hay un silencio porque todo el mundo está pensando, ¿está preguntando en serio cuánto vale 2 más 2? Yo creo que yo les caí mejor. ¿Cómo, Cristian? Yo creo que yo les caí mejor y por eso me respondían más. No sé, digo. Después hablamos. Va a quedar igual, pero con el signo contrario, ¿no? Va a quedar igual con el signo contrario. Gracias. No es lo mismo porque el área es la misma y la distancia en módulo es la misma, pero el signo no. Acá me importa el signo. En momentos estáticos el signo importa porque como este señor de acá, esa distancia, no tiene, no está elevado al cuadrado, va con signos. Y acá es cuando me doy cuenta que los dije al revés. El positivo era el inferior. Los dije al revés. El positivo es el de abajo porque la distancia positiva es con el de abajo. ¿Todo el mundo entendió en qué me equivoqué? Sí, sí. Bien. En las distancias, por el eje. Perfecto. Seguimos con el momento estático del rectángulo azul. ¿Cuánto vale? ¿No te va a dar 0? 0. Me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque no hay No distancia. tienen distancia al eje. El baricentro está ahí. El baricentro coincide, no me da distancia al eje. Seguimos con el UPN. Momento estático del UPN respecto al I baricéntrico. También va a dar 0. También va a dar 0 porque no tengo distancia. Si quiero calcular el momento total de la suma de las 4 secciones respecto al baricentro, ¿cuánto me da? 0, porque 0. desde el baricentro no hay momento estático. Bien, 0 porque respecto al baricentro no hay, el momento estático respecto al baricentro de todo el perfil tiene que dar 0. No me digan 0 porque si yo sumo esto me da 0. Díganme, yo de antemano, sin hacer una cuenta, sin ver los números, sé que el momento estático total de una sección respecto a su baricentro vale 0.